Hola amigos, sean bienvenidos a este su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la alimentación de algunas especies de reptiles y vamos a aprender a hacer un cultivo de cucaracha dubia. Así que sin más, comencemos. Como saben, muchos reptiles... No. Aquí no vamos a asumir que algo ya se sabe, vamos de nuevo. Existen muchas especies de reptiles que son insectívoras, o sea, que comen insectos. Y los insectos más comunes que se le da a este tipo de mascotas son grillos, gusanos y cucarachas. Desde mi perspectiva, este tipo de alimento vivo contribuye en gran medida a que muchas personas no se animen a tener un reptil. Y es que pues hay personas a las que les gusta algún ejemplar, pero cuando se enteran que van a tener que tratar con este tipo de insectos para alimentar a su animal, pues como que prefieren mejor dejarlo por la paz. Y es que cuando yo empecé a interesarme por los reptiles y empecé a investigar sobre su alimentación, pues sí me pasó un poquito así, la verdad. Con los grillos creo que no tengo ningún problema. Los gusanos sí me dan un no sé qué sé yo, que nunca me han gustado. Pero pues de lo que vamos a hablar hoy es de las cucarachas. Yo nunca he sido de las personas que ven una cucaracha y salen corriendo o se suben a una silla o a una mesa, pero sí debo aceptar que me causan cierto desagrado. Y eso, pues yo creo que es un pedo así como inconsciente por lo que uno escucha, ¿no? Porque siempre las relacionas con asco, con suciedad y con enfermedades. Y es que obviamente si las cucarachas andan entre los desperdicios, en la basura, en el drenaje, pues obviamente van a cargar con enfermedades. Pero si son animales que están siendo criados en un ambiente controlado, con buena alimentación, con cuidados, para dárselos a animales, a los reptiles en este caso, pues obviamente este tipo de animales no tiene ningún tipo de enfermedad y no tienes ningún riesgo como ser humano al tener estos animales. Además de que, pues desde mi perspectiva, ya viéndolos bien, pues hasta son bonitos, ¿eh? O sea, no son animales feos, así que su aspecto de asco, la verdad es que no. Así lo asocia uno, no sé por qué, pero ya viéndolos bien, pues hasta bonitos se ven. Existen varias especies de cucarachas. Entre las más comunes, o al menos entre las que más yo he visto que se utilizan como alimento vivo, están la runner, la lobster, la dubia y la de Madagascar. Cada una de ellas con distintas características nutricionales, de tamaño y pues de comportamiento. Yo me decidí a iniciar un cultivo de dubias porque, pues investigando, parece ser que son las que aportan mejores nutrientes a nuestros reptiles. Además, nacen de 3 milímetros más o menos y llegan a medir 4.5 centímetros. Entonces, en todo su proceso de crecimiento, pues es un alimento muy versátil para distintas especies de reptiles. Y por si esto fuera poco, una diferencia que tienen muy marcada con el resto de las especies de cucarachas es que la dubia no puede escalar superficies lisas. Entonces, si las tienes en un recipiente de plástico como normalmente se tienen, estas no pueden escalar por las paredes del recipiente, lo que hace pues prácticamente imposible que se te vayan a escapar o algo así, a diferencia de las otras especies. Y la única contra que tienen las dubias con algunas otras especies es que pues tardan un poco más en reproducirse, ya que ellas empiezan a reproducir hasta como a los 5 o 6 meses de edad. Entonces pues si las compras pequeñas para empezar a reproducir, pues te tienes que esperar un poco. Pero una vez que empiezan a reproducirse, al mes tienen alrededor de 40 crías cada hembra, así que pues de ahí ya empieza la producción fuerte. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con el cultivo de la cucaracha dubia. Bueno, para este cultivo voy a ocupar una caja de plástico, esta es de 68 litros, un taladro, unas tiritas de cartón, unos cartones de huevo, bueno, no son de huevo, ¿verdad? Pero donde se ponen los huevos, de esas pues.
una placa térmica. Voy a ocupar zanahoria, plátano, salvado de trigo, un platito de unicel, 2 tapitas de plástico y pues por supuesto vamos a necesitar unas dubias. Aquí tenemos a estas bonitas cucarachas que están en este botecito, pero pronto van a estar ya en su nueva casa. Bueno, lo primero que voy a hacer es agujerar la tapa con ayuda del taladro. Sinceramente, yo he visto que la mayoría le corta un cacho a la tapa y le pone una malla. Yo voy a intentar simplemente hacerle muchos agujeritos a la tapa a ver si eso nos funciona. Y pues ya estaremos viendo, ¿no? Esto es prueba y error. Vamos a ver qué tan fácil o difícil es esto. Vamos a ver. Pues yo quisiera hacerlos como muy simétricos todos, pero pues creo que me va a ser imposible. O tal vez sería posible, pero sería mucho trabajo estar midiendo y todo y pues no. Así que vamos a aventárnoslo así y a ver qué pasa. Esperemos que todo bien. Pues ahí vamos, hasta siento que voy derechito. No sé si se alcance a ver, pero lo que sí es que me voy a tardar un rato, así que mejor voy a cortar y ahorita les enseño cómo me queda, para que no se me aburran. Bueno amigos, pues ya quedó, ya le hice todos los hoyitos a la caja. La verdad, sí me costó más trabajo de lo que yo creía. La verdad, yo pensé que iba a ser más fácil. No quiere decir que sea difícil, pero sí es trabajoso. Sí sudé un poco, la verdad. Sí hay que ponerle como su fuercecita y no está así regalado, pero tampoco es difícil. O sea, se puede hacer. Y sí me aventé ¿qué serán? Unos 15 minutos en hacer todos los hoyitos, pero pues creo que ahí quedó más o menos. Miren, les voy a mostrar. Miren, ahí están los hoyitos ya. Ahí están todos. Como pueden ver, pues no me quedaron tan derechitos como yo hubiera querido. Pero ahí más o menos es una buena zona de la tapa lo que le hice. Los quise hacer así al centro por si en algún punto, como les decía anteriormente, si la estoy regando y a fuerzas es poner la malla, pues aquí puedo cortarle todavía donde hice todos los hoyitos y ya poner la malla, pero sinceramente no lo creo. O sea, los hoyitos son de buen tamaño y son bastantitos hoyitos como para que tengan buena respiración y esté bien ventilado el cultivo de dubia. Así que pues creo que ahí vamos. Yo creo que esto es lo más difícil de este proceso. Vamos con lo siguiente, que ya va a ser lo más sencillo para que quede listo esto. Bueno amigos, pues ya que tenemos lista la tapa, ahora sí vamos con lo demás. Aquí tenemos la caja. Lo que vamos a ocupar son estas hueveras. Las vamos a ir acomodando así de forma vertical y las vamos a ir poniendo así como que, digamos que coincidan una con la otra para que queden los huecos. Ahí la estoy poniendo al revés. Sí, así como que coincidan, para que queden los huequitos donde se puedan esconder las cucarachas. Estos pedacitos de cartón que les había dicho, los vamos a ocupar para ponerlos aquí en medio. Y de esta forma esto ayuda tanto para que si se mueve como que no se vayan a aplastar,
Y también a la hora de sacarlas es más fácil si está el cartoncito ahí. Es más fácil sacarlas cuando vas a hacer limpieza o vas a sacar cucaracha para alimentar. Ahí para eso sirven esas. Entonces, pues vamos a ir haciendo eso. Vamos a ir poniendo una tras otra, así como encontraditas. Y con su cartón en medio. A ver, así. Yo voy a poner, en este caso, yo creo que voy a poner 6, pero ahorita vamos viendo el espacio. Dependiendo del espacio, ahí vamos viendo. A ver, está encontrada así. Ajá. Para que vayan quedando los huequitos. Ponemos el otro cartoncito. Ponemos la siguiente. Así, tratando de acomodarla bien. Ponemos el otro cartoncito. Sí, creo que sí van a quedar las 6. Las 6 creo que quedan bien. Ajá. Quedan bien así paraditas. Y nos queda este espacio. Este espacio lo vamos a ocupar. Bueno, yo lo voy a ocupar en este caso para... voy a agarrar, miren, aquí tengo el salvado de trigo, que es lo que yo voy a estar ocupando. Lo conseguí, la verdad, en una tienda naturista y me costó 30 pesos, es medio kilo. Entonces, pues se me hace buen precio, pero yo pienso que comprándolo suelto a granel lo puedo encontrar más barato, nada más que no he encontrado dónde lo vendan. Le voy a seguir buscando y ya después les pasaré el dato. Pero por lo pronto aquí está nuestro salvado de trigo. Y regularmente yo he visto que lo esparcen, o sea, lo ponen como sustrato hasta abajo del topper. Ahí le ponen bastantito. Yo, pues por alguna razón no quiero hacer eso. No sé, a lo mejor estoy mal. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerles en estas tapitas de plástico. Aquí le vamos a poner, miren, vamos a poner esto acá, a ver si se alcanza a ver. Bueno, es más, con la misma tapita la voy a meter aquí. Ahí está. Ahí le voy a poner una buena cantidad de salvado. Ahí está, más o menos. Y esta la voy a poner aquí. Y voy a agarrar la otra. Le vamos a poner igual su salvado. Y la vamos a poner de este lado. Ok. Supongo que los que le echan mucho por todos lados y así, pues es como para dejarlas ahí un buen tiempo y que no les pase nada, que tengan comida suficiente. Pero pues como yo voy a estar muy al pendiente y les voy a estar revisando diario y todo, pues yo creo que ahí ellas pueden salir ahí a comer y no se desperdicia tanto el salvado. Porque si lo riego, pues todo se va a llenar también de su popó y todo. Entonces pues yo pienso que no está chido. Entonces pues por lo pronto les voy a poner el salvado ahí. Y pues ahora sí, yo creo que lo que sigue es echar a estas pequeñas a su nueva casa. A ver, vamos a ver. Yo compré 100. Compré 100 cucarachas. En teoría, pues la verdad no las he contado, pero en teoría son 100. Aquí vienen, miren, en esta huevera. Entonces, aquí las vamos a sacudir para que vayan cayendo ahí. No sé si alcancen a ver, espero que sí. Ahí van cayendo todas. Unas como que no se quieren bajar, pero si no, lo voy a dejar esto tantito aquí. Y ahí se van a ir pasando. Confiésoles que nunca he agarrado una cucaracha. Pero creo que si quiero hacer esto y tener a mis animales, pues hay que perderles la cosa que a uno les da. Entonces, por ejemplo, vamos a ayudar a esta que está de cabeza.
Ahí ya la agarramos, miren. Aquí la tengo en el dedo, es la primera vez que tengo una cucaracha en la mano. Se siente curiosito, la verdad. Se siente chistoso sus patitas moviéndose, pero pues no se siente feo. Ay, la toqué, se espantó y me espantó también a mí, la verdad. Pero pues aquí la tenemos, miren. Así está. Vamos a echarla aquí. Ahí está, ya cayó. Pues sí, no es nada del otro mundo, la verdad. Y como les decía, pues son animalitos que pues están limpios, están criados, bien comidos, no andan en la basura, no andan en nada, así que ahí va otra. Pues no nos pueden pasar ninguna enfermedad, estas no traen enfermedades, son animalitos que no muerden. Pues sí, no te hacen nada, la verdad. Miren, aquí tengo ya otra, ya me gustó. Las estoy sacando, las que quedaron en el frasquito. Y pues ahí está, o sea, pues no es nada del otro mundo. Vamos a echarla ahí. Vamos a ver si queda alguna otra en el frasco, creo que ya no. Entonces aquí miren, nada más quedó como el desperdicio de lo que tenían de comida y pues su popó y todo eso. Ya no quedó ninguna cucarachita. Aquí vamos a ver si ya terminaron de caer estas. Si no, pues vamos a ayudarlas. Vamos a irlas bajando de aquí para que caigan ya a su casa, a su nueva casa. Ahí van todas. Bueno, yo lo que les quería comentar es más o menos cuánto cuesta hacer esto, ¿no? Si tú quieres empezar tu cultivo de cucarachas, pues más o menos, por ejemplo, el salvado ya les dije, me costó 30 pesos. La caja de plástico me costó 250 pesos. Las hueveras me las regalaron, la verdad. Fui a la tienda, pregunté si me podían vender unas y pues me dijeron cuántas quería, les pedí 6 y pues me las regalaron, no me las cobraron. ¿Qué más? Bueno, pues las cucarachas me costaron a mí lo que se supone que son 100 cucarachas. El ciento de cucarachas a mí me costó 200 pesos, o sea, a 2 pesitos cada cucaracha. Y pues son yo las compré como cucarachas medianas, porque las venden por tamaños. Las pequeñitas pues cuestan más baratas, aunque aquí hay una muy chiquita, miren, esta está muy chiquita. Ahí vienen medio combinadonas. Pero pues les digo, las chiquitas cuestan un poco más baratas, las medianas y las grandes, que pues que en teoría, miren, aquí hay una bien chiquitita, no sé si la alcanzan a ver. Esta está bien pequeñita, esta es de las chiquitas, ahí me transearon. Pero bueno, las que cuestan más caras pues sí son las grandes, las ya adultas, que en donde yo las compré me las daban, si compraba adultas, me las daban a 9 pesos cada una. Entonces pues la verdad sí se me hizo ya un poco caro. Entonces preferí comprar las medianas y esperar pues un tiempecito a que crezcan y empiecen a reproducir. Porque además me da, digo, a lo mejor pues digo, compro las de 9 pesos cada una y pues ya van a empezar a reproducir rápido, aunque compre menos. Pero pues también pienso que a lo mejor si las compras grandes, ya adultas, pues a lo mejor también ya no son cucarachas jóvenes, ¿no? A lo mejor ya son viejas y ya se van a morir pronto, ya ni siquiera van a reproducir bien. Entonces pues como que no lo creí conveniente. Y pues ya está. ¿Qué más me falta de lo que haya gastado? Bueno, la placa térmica. La placa térmica que es necesaria porque estos animalitos requieren
requieren calor para poder estar bien, requieren cierta temperatura. En promedio, 30 grados centígrados para poder crecer bien y poder reproducirse. Entonces, compré una placa térmica que ahorita se las muestro y ahorita me acuerdo en qué más gasté en esto. Miren, como pueden ver ahí, ya se escondieron todas. Había unas aquí comiendo el salvado un poco, pero ahorita ya no se ve ninguna. Ya todas se metieron aquí en las hueveras. Y también ahorita les vamos a poner más de comer. Y a ver si las podemos ver comer lo demás. Pero por lo pronto, pues básicamente esto es lo que se necesita para hacer el cultivo de la cucaracha. Tal vez son muy poquitas las que tengo, quizás compre otras pocas, pero pues por lo pronto ahí ya comenzamos con esto. Ahorita les muestro lo demás que les voy a dar de comer y les enseño la placa térmica. Bueno, miren, pues aquí ya les traigo su demás comida. Les voy a dar ahorita tantita zanahoria, que en este caso yo la pelé y hasta se las rayé, como para que sea más fácil que se la coman. Esto no es necesario, la verdad. Yo he visto que todos les ponen nada más el cachote de zanahoria, algunos hasta la zanahoria entera. Pero pues yo, con el afán de que no se desperdicie, que se la coman más fácil y que no dejen nada, pues se las hice así a ver si se la acaban. Traté de no darles también tanto para que se lo acaben y no se desperdicie. Y les puse también unos cachitos de plátano, unas rebanaditas con todo y su cáscara, ahí está. Nada más les rebané y pues se las voy a poner aquí. Y pues con esto ellas solitas pues huelen la comida, salen de sus escondites y suben aquí a comer. Entonces, para no echárselos abajo y que se empiece a pudrir con el cartón, se puedan hacer hongos o algo. Entonces yo voy a ir viendo, también no sé exactamente cuánto coman y todo. Entonces ahorita pues yo voy a ir viendo, dándome cuenta. Ahorita les voy a poner esto y en un rato les reviso. A ver si ya se lo comieron, si no se lo comieron o a ver qué, para ver si se los quito o a ver qué hago. Y ya le voy a ir calculando para ver lo que se coman más o menos y no se desperdicie y sobre todo que no se vaya aquí a hacer pues hongos, ácaros o cualquier cosa. Ahorita están bien escondidas. Recuerden que las cucarachas son fotofóbicas, entonces ahorita como pues aquí les está dando luz, se esconden, ellas están escondidas por ahora. Pero pues ahorita ya le vamos a tapar y al ratito vemos a ver si salen, si las sorprendemos saliendo a comer. Entonces vamos a ponerle su tapita. Bueno amigos, miren, esta es la placa térmica. De hecho aquí está el precio. Me costó 258 pesos. Hay unas más baratas, unas más caras. Hay precios. Dejen, trato de sacarla con una mano. Para los que no sepan, pues una placa térmica es esta. Ay, no sale. A ver. Está difícil esto de hacerlo con una sola mano. Pero bueno, aquí está, miren, es esto. Es pues, como su nombre lo dice, una placa que es térmica. No, pues sí, es una placa que va a ayudarnos a calentar a nuestros animales, a nuestros bichos, ¿no? Entonces, tiene aquí su cable. Tiene aquí su cable que vamos a conectar a la electricidad. Y va a empezar esto a calentar. Esta me costó un poquito más cara porque trae un regulador en el que pues tú le puedes ajustar, se supone, la temperatura a la que quieres que esté calentando. La verdad nunca la he usado, la voy a estar checando ahorita con un termómetro. Bueno, tengo un termohigrómetro que también compré. Entonces con ese voy a estar checando para que estén a una temperatura correcta
Las cucarachas, como les decía, tienen que estar a unos 30 grados más o menos para que puedan desarrollarse bien. Y reproducirse. Entonces, pues ahorita les voy a enseñar pues dónde la voy a poner y dónde vamos a poner ya las cucarachas para que estén ahorita pues un poco provisionalmente, pero pues ya vamos viendo. Bueno, pues por fin la pude sacar. Entonces ya la voy a poner ahorita aquí provisionalmente, les digo, voy a poner aquí a las cucarachas, la voy a poner aquí en el suelo. Ya la conecté. Estoy viendo a ver si calienta. Al momento no siento que esté calentando. Vamos a ver. Aquí como les decía, tiene su regulador. Ajá. Esta tiene su regulador. Normalmente cuando... Ahora hay que enfoque. Ahí está. Normalmente cuando uno usa placas térmicas debe de usar un termostato. Se conecta al termostato la placa térmica para que el termostato la apague y la encienda para mantener la temperatura que uno quiere. En este caso yo ya compré para tener mis animales un par de termostatos, pero pues como vi estas placas que tienen este regulador, quise comprar una de estas para, digamos, para no gastarme el termostato y poderlo usarlo en los reptiles y ver si con termostato pues la puedo tener con las cucarachas. Sinceramente no siento que esté calentando, pero apenas le estoy... sí, ya empezó a tibiar. Ya le moví allá al regulador y sí, ya empezó. Todavía se siente muy poco, pero ahí va. Ya está entibiando. De aquí se siente más. De acá como que no tanto. Acá ya empezó. Ok, sí, ahí va calentando. Muy bien. Entonces si sirve, ya nada más tengo que ver con con el termómetro. A ver a qué temperatura llega. Para moverle ahí al regulador y que quede aproximadamente en 30 grados y puedan estar bien las cucarachas. Antes de ponerlas aquí obviamente voy a estar haciendo pruebas con el termómetro para que no se me vayan a achicharrar, ¿verdad? Pero pues ahí está, esa es la placa térmica y pues básicamente pues eso es en lo que se gastó. No recuerdo, a ver si... No sé si se me está olvidando algo más. Pero pues básicamente ya les dije como los precios de todo lo que tuve que comprar para poder hacer esto. Siento yo que no es tan caro. Sí es un poquito ahí la inversión, pero a la larga, si se empiezan a reproducir, pues va a ser mucho más económico que estar comprando pues a cada rato cucaracha, ¿no? Entonces pues ahí vamos. Yo la verdad estoy contento porque pues todavía no tengo mi primer reptil, pero ya tengo mis primeros animales que son estas cucarachas. Así que pues ahí vamos dando pasitos y ya muy pronto, muy pronto les voy a estar aquí presumiendo mis primeros ejemplares de reptiles. Ya sé qué especies voy a comprar, no les voy a decir todavía para que sea sorpresa. Pero pues yo estoy muy emocionado. Así que pues a ver, vamos a acomodar las cucarachas y ahorita les muestro ya bien cómo quedaron al final. Bueno, miren, ya pasó un ratito, vamos a ver si ahorita las podemos agarrar comiendo. Les voy a abrir la tapita a ver si de casualidad por ahí andan, ya que ahorita ya estaban a oscuras. A ver, vamos a ver. Pues no. Bueno, ahí andan unas abajo en el salvado, miren. En el salvado sí, pero acá no han subido a comer la zanahoria y el plátano. Todavía no han subido, pero pues ahí sí andan sobre el salvado unas cuantas. Las otras pues por ahí andan escondidas todavía.
Ya bien. Vamos a cerrarle otra vez entonces. Bueno, miren. Yo siento que no estaba calentando realmente esta cosa. Y pues yo creo que a lo mejor también porque estaba en el piso y el piso está muy frío. La puse aquí sobre esta caja en la que no tengo nada. O sea, tengo como cosillas nada más guardadas. Entonces la puse aquí. Y lo que voy a hacer ahorita es subir esta caja ahí para que pues se vaya calentando por la parte de abajo. ¿Sale? Entonces vamos a eso. Bueno, miren, este es el termohigrómetro que compré, que es termómetro e higrómetro. El higrómetro es para medir la humedad. Entonces, en la primera cantidad que nos muestra, 23 grados, ese se supone que es lo que está el ambiente, y 25.9 grados es lo que nos muestra la sonda. Esta es la sonda. Este cable que está conectado aquí llega a esta punta como de metal, que es la sonda. Esta, si la tenemos aquí agarradas, por ejemplo, tiene que ir subiendo. La temperatura de la habitación aquí es de 23.1 grados centígrados y la de la sonda está en 26. Ahorita aquí la estoy sujetando, ya subió a 28.7, por ejemplo, ¿no? Y pues la humedad está en 52%. Y esta me parece que es la hora, que no está actualizada. Entonces lo que voy a hacer ahorita es meter esta sonda. Pues la voy a meter dentro de la caja para ver bien la temperatura en la que están nuestras cucarachas. Y pues ahí vamos viendo. Bueno, miren, pues ya metí la sonda, la metí a la caja, o sea, no la puse en la placa térmica, sino que la metí dentro de la caja y ya tapé la caja. Y pues ahí podemos ver ahorita que bueno, la temperatura ambiente, digamos, de la habitación es de 22 grados centígrados y adentro de la caja está 22. Ahí acaba de subir, estaba 22.6, ahora 22.7. Supongo que ahí va a ir subiendo poco a poco la temperatura. En teoría, deben de estar arriba de 20 grados. Dicen que si están abajo de 20 grados es donde ya no se reproducirían. Pero mientras estén a 20, pues digamos que está bien. Pero lo ideal es estar entre 28 y 33 grados. Entonces yo considero que 30 es lo ideal. Vamos a ir viendo ahí cómo va subiendo, a ver a dónde llega. Y pues vamos a irle ajustando la temperatura poco a poco. A ver, vamos a dar un último vistazo a ver si las podemos ver comiendo, que no creo, pero bueno, a ver, vamos a ver. Pues no, no han llegado acá arriba. Todavía no han descubierto bien su casa. En El Salvado sí, miren, como que no han trepado todavía, pero El Salvado sí ya la encontraron y ahí andan comiendo varias. Pero acá arriba todavía no llegan, supongo que ya. Es como sigan explorando su nuevo hogar, pues ya encontrarán. Bueno, pues ya vamos a dejarlas quietas por hoy. Ya fue mucho trajín el día de hoy para ellas. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido el video de hoy, sobre todo si quieren empezar a criar su propio insecto. Y yo les iré dando actualizaciones de cómo va mi cultivo. Espero que vaya bien y si no, pues iremos detectando en qué la estamos regando para ir aprendiendo todos juntos. Recuerden que si les gustó este video, pueden darle like. Pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia. Yo los estaré leyendo todos. Y si crees que los próximos videos pueden ser de tu agrado, pues eres bienvenido, bienvenida a suscribirte. Y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que haya un nuevo video. Yo soy Fernando Sevilla y esto es Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima.